¿Qué significa eso? Este código de diagnóstico de problemas DTC es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a todos los vehículos más nuevos de 1996, Dodge, Chrysler, Hyundai, Jeep, Mazda, etc. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo. Cada vez que encuentro un código almacenado P0512, significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado un mal funcionamiento en el circuito de solicitud de arranque. En este caso, la palabra arrancador se refiere al arrancador del motor, aunque el arrancador recibe voltaje constante de la batería desde el cable positivo. La señal de solicitud del arrancador se origina en el interruptor de encendido. Cuando la llave de encendido se coloca en el cilindro de encendido y se gira a la posición de inicio, acciona la porción eléctrica del interruptor de encendido y cierra un conjunto de contactos de servicio pesado, completando el circuito de solicitud de arranque. Cuando se completa el circuito de solicitud de arranque, se envía una señal de voltaje de la batería al solenoide de arranque o al relé de arranque en algunos modelos. En el vehículo que está intentando diagnosticar, significa que también se debe enviar una señal de solicitud de arranque al PCM. Como se ha almacenado un código P0512, el PCM probablemente no ha recibido la señal de solicitud de arranque. Una vez que el solenoide de arranque recibe la señal de solicitud de arranque, el motor de arranque comienza a girar y se empuja un pequeño engranaje en la dirección del motor, donde los dientes del engranaje se entremezclan con los dientes de la corona del volante. Esto hace girar el cigüeñal del motor y ayuda a iniciar el arranque. Consulte a una fuente confiable de información del vehículo. All Data de Y is Great para ver si el vehículo en cuestión está equipado con un relé de arranque. Si es así, deberá ubicar el relé y el diagrama de cableado del sistema. Típicamente, el interruptor de encendido suministra al relé de arranque una señal de solicitud de arranque. Después de que el relé recibe la señal, el relé proporciona al arrancador y al PCM una señal de solicitud de arranque. Después de eso, el motor de arranque y el solenoide funcionan exactamente de la misma manera que el vehículo que no tiene relé de arranque, incluso si no se presentan síntomas. Si el PCM no recibe la señal de solicitud de arranque y se arranca el motor, se almacenará un código P0512 y se podrá encender una luz indicadora de mal funcionamiento. Algunos vehículos requieren múltiples ciclos de encendido, con una falla, para que la mil se ilumine. Gravedad y síntomas. Si el motor gira normalmente, se puede abordar un P0512 a su conveniencia. Obviamente, si el motor no arranca, el código deberá abordarse con cierto grado de urgencia. Los síntomas de un código P0512 pueden incluir: el motor puede no arrancar, retraso en el inicio del arranque, el inicio puede requerir múltiples ciclos clave. Los códigos de falla del circuito de alimentación PCM o del sistema de encendido pueden acompañar a este código. A menudo no hay síntomas en absoluto. Causas. Las posibles causas de este código incluyen: interruptor de encendido defectuoso, fusibles quemados o eslabones fusibles quemados, relé de arranque defectuoso, circuitos abiertos o en corto en el circuito de solicitud de arranque, error PCM o error de programación PCM. Procedimientos de diagnóstico y reparación. Un buen punto de partida es siempre verificar los boletines de servicio técnico TSB para su vehículo en particular. Su problema puede ser un problema conocido con una solución conocida presentada por el fabricante y puede ahorrarle tiempo y dinero durante el diagnóstico. Al diagnosticar un P0512, será necesario un escáner de diagnóstico, un voltímetro, ohmímetro digital, DVOM y una fuente de información del vehículo, como All Data DY. Comience con una inspección visual de todos los cables y conectores relacionados. Este también es un buen momento para revisar todos los fusibles. Utilizando el DVOM, verifique los fusibles del sistema de arranque mientras el motor de arranque está activado, porque los fusibles en los circuitos descargados pueden parecer operativos hasta que se cargue el circuito. Ahora debe determinar si el vehículo en cuestión está equipado o no con un relé de arranque. Si esto es una prueba simple y fácil, es cambiar el relé de arranque con un buen relé conocido. Como la mayoría de los fabricantes usan relés idénticos
códigos para múltiples funciones puede cambiar un relé por otro para fines de diagnóstico. Si el problema se corrige, después de cambiar los relés cámbielos de nuevo y reemplace el relé de arranque por uno nuevo. Para probar el relé sin cambiar los relés, busque en la fuente de información de su vehículo y encuentre el diagrama de cableado del sistema de arranque. La vista del conector del relé de arranque también será útil. Pruebe el circuito de entrada de voltaje de la batería al relé de arranque. Este circuito debe mantener el voltaje de la batería cuando el interruptor de encendido se coloca en la posición de encendido. Esto se llama voltaje conmutado. Si no se ingresa voltaje al relé de arranque, verifique los fusibles del sistema, los enlaces fusibles y el cableado desde la batería o la caja de conexiones de la batería. En la mayoría de los casos, el interruptor de encendido proporcionará al relé una señal de fuente de voltaje secundario cuando el interruptor de encendido se gire a la posición de inicio. Al mismo tiempo, el PCM proporcionará una señal de tierra al relé de arranque. El voltaje secundario y las señales de tierra harán que los contactos dentro del relé se cierren, completando el circuito de solicitud de arranque que debería enviar una señal al solenoide de arranque y de regreso al PCM. Desconecte todos los controladores relacionados antes de probar la resistencia del circuito con el DVOM. Pruebe primero la señal de voltaje al relé desde el interruptor de encendido. Si no está presente, sospeche que hay un interruptor de encendido defectuoso o un mal funcionamiento del cableado. Si la entrada de voltaje secundario está presente, verifique la entrada de señal de tierra desde el PCM. Si no hay entrada de tierra al relé de arranque desde el PCM, sospeche una falla del PCM o un error de programación del PCM. También podría haber un mal funcionamiento del cableado entre el PCM y el relé de arranque. Notas de diagnóstico adicionales. Este código rara vez se exhibirá en un vehículo sin un relé de arranque. Nunca lo he visto. Para evitar diagnósticos erróneos, después de realizar las reparaciones y borrar el código, opere el vehículo normalmente hasta que el PCM entre en modo de preparación o se restablezca el código. Antes de cambiar los relés para fines de diagnóstico, asegúrese de que tengan números de servicio coincidentes. Cambie siempre los relés a su posición original y reemplace el relé defectuoso por uno nuevo.